Sí, primero, bueno, quería agradecer al Ayuntamiento, ¿sí?, de Torremolinos y al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, ¿sí?, por permitirme la oportunidad de estar aquí, de presentar mi libro, un libro que saqué a fines del año pasado, que se llama Una historia curiosa, ¿sí?, y fue editado por la editorial Sara Alejandría, ¿sí?, una editorial que está apostando por autores jóvenes, ¿sí?, autores que vienen de la rama, digamos, de la divulgación de historia, sobre todo en redes sociales, y que, bueno, tienen una mirada quizás más fresca o novedosa de lo que se ve tradicionalmente. Voy a comenzar por presentarme, me quedé un poquito lejos la compu. Si puedes, no quiero molestar, pero bueno, Y le voy dando. ahí con la flechita simplemente. ¿Aquí? Con la flechita hacia la derecha sería. Eso. ¿Esta? Sí. Ahí. Ese soy yo. Sí, Pablo Javier Coronel. Soy profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Soy argentino, se nota. Bueno, vine acá a Málaga hace 3 años ya. Estuve trabajando en distintas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre tratando de enfocarme, ¿no?, hacia lo que es la divulgación de historia. Tengo una página web, ahí mi asistente si puede pasar a la próxima. Tengo una página web, un proyecto que se llama Huellas de la Historia, ¿sí? Que es un espacio de divulgación histórica, ¿sí? Lo que yo intenté es un espacio que empezó hace 10 años, en el 2014, bueno, ya va a cumplir 11 a fin de año. Es un espacio que lo que busca es, a partir de mi experiencia como estudiante en un principio en la Universidad de Buenos Aires, sacar esos conocimientos que yo iba recolectando de la academia y tratar de hacerlos masivos, ¿no? Tratar de que circulen en el público general. La idea en ese momento fue hacerlo vía redes sociales, algo que vamos a comentar dentro de un ratito es el tema de la divulgación, cómo se hace, qué es, digamos, de qué se trata. Yo en ese momento decidí hacerlo por redes sociales, abrí un blog, algo muy típico, digamos, de esa época de 2010, 2014, 2015. Abrí un blog, empecé a escribir y contar un poco de estas cosas que yo iba sacando de la academia. Y luego ese blog empezó a sumar colaboradores y profesores, estudiantes que fueron publicando artículos en él y se transformó en una revista digital, una publicación que todos los meses iba tratando diferentes temas, ¿sí?, que estaban en la agenda de ese mes, ¿no? Entonces, no sé, hay algunas revistas que son de historia argentina, otras que son de historia internacional y bueno, ahí mismo íbamos publicando otros compañeros y yo, de diferentes temáticas. En total se publicaron unas 40 revistas en ese periodo de unos 3 años más o menos de publicación. Luego, ese formato de revista digital, revista PDF, empezó a quedar un poquito relegado, un poquito atrasado a lo que se estaba empezando a consumir. Pensemos que ya estamos en 2018 aproximadamente, y finalmente cuando llega lo que fue la pandemia, ¿no?, el formato digital explota de otra manera y sobre todo el YouTube y Spotify, dos plataformas web, una de video y otra de audio, empezaron a ser, digamos, los canales para poder expandir, digamos, el mensaje que estábamos desarrollando. A partir de, bueno, videos explicativos, documentales y lo último, el último proyecto en el que venimos trabajando hace ya unos 5 añitos,
que es un podcast. ¿Sí? Un podcast es un programa como esos antiguos programas de radio, digamos, de toda la vida, donde bueno, se trata un tema específico en particular. Mi asistente, si puede pasar a la próxima. Ya la vamos a. ¿Otra vez ha perdido? Cuando no se mueva. Ahora. Ahí. Una pregunta que, bueno, en estas presentaciones vengo haciéndole a los asistentes es ¿para qué sirve la historia? ¿No? ¿Qué idea tienen o, digamos, en sí, la historia en general como campo, para qué sirve? ¿Qué me podrían decir ustedes? Pues entre otras cosas para no repetir los errores y que no se Bien. Conocernos mejor. Conocernos. Bien. ¿Cómo? No, que es cierto, pero una visión muy idealista con el Bueno, acontecimiento que también. tenemos hoy en día. También, sí, puede ser. ¿Personal de la biblioteca si quiere aportar algo también? Ah, ¿yo? Yo, tú. ¿Tengo que decir algo? Si quiere, acá no voy a obligar a nadie. Ya lo han dicho Listo, perfecto. gran parte. Bien, mi mirada personal, digamos, un poco de lo que venimos trabajando desde el blog y bueno, también desde la academia. Obviamente que esto de no repetir errores, ¿no? Es una de las respuestas más comunes y creo que también un poquito nos la enseñan en la escuela, ¿no? Y es la que toda la vida, digamos, después nos queda muy impregnado con el tema de la historia. Pero más allá de una historia como educadora, ¿no? Del presente, que nos da lecciones, ¿no? Y que también, un poco lo que decía la señora, termina cayendo en ese idealismo, ¿no? De decir, porque al fin y al cabo siempre terminamos repitiendo errores, ¿no? No sé si nos damos cuenta, pero siempre terminamos repitiendo errores. Yo lo que creo que la historia nos ayuda a poder desarrollar un tipo específico del pensamiento, ¿sí? O sea, no es solamente la lectura de hechos del pasado como algo lineal, sino que también nos da herramientas, ¿sí? Para poder hacer la propia comprensión del presente, ¿sí? Entonces, si pasamos a la próxima placa, ¿No? una para atrás. ¿Atrás? Sí, es. Creo que hay cuatro claves, ¿no? Que son importantes, como por ejemplo la búsqueda de fuentes, el chequeo de la información, la contrastación de ideas, y esto nos lleva también a la formación de un pensamiento crítico propio, ¿no? ¿Por qué reúno estas 4 cualidades que tiene el pensamiento histórico? Porque creo que a partir de la forma en la cual pensamos la historia, también podemos pensar el presente, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una noticia de la actualidad, también al activarse esa función, digamos, del cerebro de no creer automáticamente lo que estoy leyendo, ¿sí? Yo hoy en día, cuando me paro ante un libro de historia, siempre lo leo con desconfianza. No porque yo sea desconfiado, sino porque es una herramienta, digamos, que he adquirido en ese estudio, ¿no? Donde lo que empiezo a hacer es, bueno, tratar de comparar, ¿no? Con diferentes miradas. Y ahí surge algo muy curioso y que también es un poco un misterio, digamos, de las ciencias sociales, es que cada postura a nosotros nos parece que es la correcta, ¿no? Entonces, puede venir alguien de izquierda y estar pensando exactamente qué es lo correcto lo que él piensa, como puede venir uno de derecha y también pensar que es correcto lo que piensa. Y ahí, ¿cuál es la vara, digamos, para medir si una postura u otra es correcta o incorrecta, ¿no? Ahí es donde el propio proceso que vamos haciendo nosotros mismos nos permite ir evaluando qué de cada cosa nos sirve o no nos sirve, ¿sí? Entonces yo lo que creo que la historia, más allá de esto de no repetir los errores, nos sirve a pensar el presente de otra manera, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, otras ciencias como son la filosofía, la sociología, la psicología también, ¿no? Que van caminando en paralelo a la historia y que nos ayudan a
sobre todo pegar sobre el presente. Me parece a mí que eso es un poco la clave del pensamiento histórico. Ahora sí, pasamos a la próxima. Muchas gracias. En ese sentido, aparece la divulgación histórica, ¿no? Y yo, muchas veces cuando me pongo frente a un libro de historia, hay como dos grandes familias de libros de historia, unas que son de historia más científica, ¿no? con muchas fuentes, muchos documentos, y que lo que hacen es ese ejercicio de contrastación, que son libros que muchas veces terminan siendo para un público específico o que terminan siendo un poco pesados a la hora de la lectura del público en general. Si nos gusta demasiado un tema, alguien del público general, bueno, quizás se nutre muchísimo de ese tipo de libros. Pero por el otro lado está la divulgación histórica, que es un género dentro de la literatura de la historia, digamos, que ahí también vamos a encontrar como dos facetas distintas. Una, pensar la divulgación como un entretenimiento, ¿sí? Como podemos mirar una novela, una serie, podemos leer un libro de divulgación histórica y entretenernos solamente, digamos, con ese fin. Y también pensarlo, ¿no? Ahí como dice un poquito la pregunta, como una vía de escape, ¿no? Que también, bueno, nos habla mucho del presente, ¿no? Si necesitamos escaparnos mediante un libro, porque también nuestras realidades son bastante pesadas, ¿no? O sea, también nos habla un poco de los tiempos en los que vivimos. Decía, entonces, podemos tener la vía del entretenimiento, pero también tenemos la vía de un poco lo que intentamos hacer desde Huella de la Historia, de sacar a la calle los conocimientos que fueron previamente elaborados en la academia, ¿sí? Y hacerlos de una forma mucho más cotidiana en el lenguaje, fundamentalmente, ¿no? Entonces, por eso, este libro, ¿sí?, busca sacar, digamos, de la academia y hacerlo de una forma mucho más cotidiana los conocimientos históricos que se han generado, digamos, en otro ámbito. Pasemos a la próxima. ¿Vamos bien hasta ahí? No veo a nadie dormido, lo cual es positivo. Bien, un poquito para comentar de qué se trata este libro en particular. El eje temporal que trata el libro es desde el antiguo Egipto, ¿sí?, hasta la actualidad. O sea, es bastante ambicioso. Ahora vamos a ir repasando capítulo a capítulo. Pero bueno, vamos por Grecia, Roma, Mesopotamia, ¿sí?, la Edad Media, la Edad Moderna, los grandes viajes, el descubrimiento de América. También pinchamos un poquito hacia otras latitudes del globo, y luego nos metemos, sí, en el siglo XIX y en el siglo XX, hasta intentar llegar a lo más cerca que podamos, y lo que nos permite también la historia, ¿no? Porque la historia habla sobre cuestiones del pasado, y a veces cuando nos metemos con cosas del presente, como se dice acá, la terminamos liando, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, acercarnos lo más posible y con prudencia al presente. Pasamos a la próxima. La estrategia que yo utilizo en este libro para poder ir contando una historia tan extensa es la curiosidad, ¿sí? A mí me parece que la curiosidad tiene una potencia, que es la de despertar el interés en el que está leyendo, que me permite a mí como herramienta meterme con temas que son muy complejos, ¿sí? Entonces, desde ese costado de la curiosidad, me meto, por ejemplo, con una idea, la creación del Estado, ¿no? Ese es el concepto que quizás yo quería desarrollar en el capítulo de Egipto, ¿no? ¿Cómo lo hice? A partir de la curiosidad o la anécdota de la construcción de las pirámides, ¿sí? Para construir una pirámide se necesita recursos, trabajadores,
condiciones, digamos, de conocimiento previa de la arquitectura, de la ingeniería, ¿sí? O sea, no es nada sencillo, no es algo que uno pueda hacer del día a la mañana. Entonces, trazando ese camino de cómo se construyeron las pirámides, logramos finalmente explicar cómo surge el Estado en Egipto, ¿sí? Y, digamos, me parecía que tener una idea desde lo macro, tratar de reducirlo al micro, ¿no? Y desde allí ir construyendo ese relato. La idea de este libro es ir despertando ciertas preguntas, ¿sí? Hay algunas historias obviamente que tienen principio y final, pero hay otras que nos ayudan a esto que decía hace un ratito de pensar, ¿sí? De pensar críticamente la historia, ¿no? De no quedarse con una versión acabada de lo que sucedió, sino despertar preguntas e ideas nuevas, ¿no? Que nos puedan servir. Pasamos a la próxima, ¿sí? Bueno, un poquito los que son los capítulos del libro. El capítulo 1 sobre papiros de Egipto, es el título que le puse. Son 3 historias, ¿sí? que tienen que ver con el surgimiento de las pirámides, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la reina Cleopatra, ¿no? La faraona, que también aparece, quizás siempre la tuvimos frente a nuestros ojos, siempre estuvo ahí, ¿no? Pero hoy en día cuando hablamos de roles de género decimos, bueno, en el Antiguo Egipto las mujeres reinaban, ¿no? O sea, como siempre tenemos esta visión desde la modernidad de que la mujer no accede a posiciones de poder y que siempre fue sojuzgada. Si bien en el Antiguo Egipto había roles de género muy marcados, sin embargo tenemos ahí una mujer que gobernó, ¿no? Entonces también nos abre un abanico de preguntas, ¿no? De cómo las sociedades en ese momento se relacionaban con la cuestión del género, ¿sí? Pasamos al próximo. Ahora te voy a tener como loco. Para no hacerlo tan largo. El capítulo 2 es el mundo helénico, ¿sí? Relacionado con Grecia, fundamentalmente, espartanos, Atenas, lo que fue el imperio de Alejandro y demás. Pasamos al próximo, capítulo 3, Jardines de Babilonia, también ahí haciendo alguna reflexión en torno a las religiones y cómo fueron alternándose en un mismo espacio que parece un poco lejano, que es lo que hoy es Irak, ¿sí? Yo tenía una profesora en historia antigua que cuando tratábamos este tema decía, bueno, la historia de Babilonia y de la Mesopotamia es la historia de Irak, y a mí me volaba la cabeza porque bueno, puede ser, no va a ser la historia. Entonces también lo que me gustaba de tratar esta zona, esta geografía, era desarmar un poco, ¿no? Las fronteras, ¿no? Porque fue una zona que tuvo mucho cambio en muchos pasajes de la historia, entonces tratar de desarmar un poco las fronteras mentales que tenemos. Pasamos. Capítulo 4, la era de Roma, ¿sí? Bueno, un poco el mito de fundación de Roma y cómo opera el mito en la historia, ¿no? Cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad y qué función tiene el mito en la historia. Y yo creo que también eso un poco nos abre la puerta a pensar en el presente qué mitos de fundación tenemos en nuestros estados actuales, ¿no? O no tenemos mitos, no sé, digo, ahora la pregunta así para que quede flotando. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en España, ¿sí? Hay mitos fundacionales, ¿no? Mitos quizás más laicos o menos estrambólicos como los de Roma, ¿no? Pero que también, digamos, tienen cierta cuota de mitología. Seguimos. Bueno, el capítulo 5, Crónicas medievales, un capítulo que me ayuda a pensar sobre el feudalismo y un poco trazar una línea ahí de división entre el mundo antiguo y el mundo medieval, ¿sí? Un capítulo también un poquito más pintoresco si se quiere. Pasamos al próximo. Capítulo 6, uno que a mí que lo quería incluir por una cuestión más de fetiche, que es los grandes viajes,
¿sí? Grandes viajeros, el que tenemos ahí atrás es Marco Polo, pero bueno, también tenemos a Cristóbal Colón como uno de los grandes viajeros, digamos, de la historia, a Vasco da Gama, y tenemos a Henshe, que es un explorador chino, que es muy poco conocido en general, que en total hizo 8 viajes por todo lo que fue el Océano Índico, un viajero y además militar y que trazó relaciones, digamos, que le dio una gran potencia a la China de ese entonces, que bueno, es una historia que es bastante poco conocida y que nos abre también un poco el panorama a, sobre todo en esa época, otro mundo. Es otro mundo totalmente distinto. Pasamos al capítulo 7, que es Entre Reyes y Mundanos. Y acá lo que yo buscaba en este capítulo también, si bien en los otros lo voy como deslizando, este capítulo lo quería como dejar bastante expreso, de poner también en la relevancia histórica a esos otros que construyeron la historia, ¿sí? A la gente del común. No quedarse solamente con los grandes nombres, hombres o mujeres, ¿sí? También darle lugar y darle paso a la gente. Por ejemplo, hay una historia sobre los carnavales, ¿sí? Hay historias que tienen que ver con la vida del hombre común, cómo transcurría la vida común de las personas en la Edad Media, Edad Moderna, en la historia. Capítulo 8, el nacimiento de España, porque, bueno, estoy acá en este momento y me parecía que incluir un capítulo sobre el nacimiento y la formación de España era importante, y acá voy a hacer una reflexión. Yo creo que, un poco también relacionado a esto que decíamos antes del tema de los mitos, en los mitos fundacionales hay mucho de verdad y mucho de mentira, pero bueno, tienen que ver con la creación, digamos, de una nación y ciertas herramientas que han sido necesarias para la generación que creó esa nación, dar un sustento, una base sólida, digamos, al relato histórico. Y eso pasa en todos los países, o sea, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, Brasil y pasa en España. Yo lo que creo que a veces las miradas que vienen por fuera de una nación ayudan a repensar, digamos, muchas cuestiones que uno ya da por asumir. Entonces, en este capítulo del nacimiento de España, arranco con la España romana, su caída, la llegada de los visigodos, la época del Al-Ándalus, ¿sí? Y luego la construcción de la España, el reino español, digamos, un poco más como lo conocemos ahora, ¿no? A mí lo que me interesaba ahí es un poco cuestionar o jugar con el concepto de la reconquista, ¿no? Que es un concepto que interpreta una mirada de una España eterna, ¿no? Que viene desde Hispania, ¿no? Y que deja de lado, por ejemplo, el Al-Ándalus. Así que bueno, en ese capítulo está, ¿sí? Lo que pude ir trazando a partir de muchas investigaciones que salen, muchos puntos de vista que tienen que ver con eso, y que bueno, me parece que como discusión es interesante. Capítulo 9, Tierra a la vista, América en el horizonte. Básicamente plantear muy por arriba lo que fue las sociedades de Mesoamérica y del espacio incaico, digamos, de la zona andina, y la llegada de Cristóbal Colón, cómo se reordena la vida en el continente americano. Pasamos al capítulo 10, tiempos modernos. Bueno, aquí quizás volvemos a hablar un poco de los grandes hombres y de ciertas cuestiones que tienen que ver con la edad moderna y ese cambio de época, ¿no? Y también, bueno, pensar lo que fueron las pestes, lo que fueron las
las guerras de religión y demás cuestiones que marcaron ese inicio de una época que va a ver surgir a una nueva clase social que es la burguesía y que en los tiempos posteriores va a ir marcando también el ritmo de los tiempos. Capítulo 11, una modernidad curiosa, donde hablo de ciertas curiosidades que también me permiten ver algunas cuestiones sociales, como por ejemplo la creación de las brujas y la cacería de brujas, que bueno, ahí se mezcla religión con género, con las guerras de religión de la Edad Moderna, y también una imagen que tengo por ahí atrás, que era algo que también me gustaba mucho, el tema de los piratas, ¿no? Como algo curioso de esa época, como la piratería, sobre todo en el Caribe, floreció en esas épocas, y bueno, se convirtió ahí en un espacio bastante pintoresco para analizar, por lo menos, para observar y meterse en esas historias que son tan románticas también, ¿no? Pasamos al capítulo 12, el siglo de las revoluciones, parte 1, hay un poco inicio hablando de la revolución inglesa y de la revolución industrial, después me meto con la revolución en Estados Unidos, la guerra de independencia y finalmente la revolución francesa, ¿no? Como un punto de quiebre, bueno, el inicio de un nuevo camino que es el que nos trae un poco más, un poco menos hasta el día de hoy, ¿no? El capítulo 13 es el siglo de las revoluciones parte 2 y ahí vemos fundamentalmente la consolidación de la burguesía como clase dominante y el inicio de esa nueva época, que en el capítulo 13, el 14, perdón, acá me quedo mal, bueno, no importa. Capítulo 14 iba a estar relacionado con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y el capítulo 15 con la Segunda Guerra Mundial. Acá me quedó mal ordenado, pero básicamente, ¿no? Esos enfrentamientos tan importantes que tuvimos en el siglo XX, y en el medio, digamos, de esos capítulos no solamente se habla de las guerras, sino que se habla del nazismo, el fascismo, lo que fue la Guerra Civil Española, si la podemos llamar guerra civil o no, es algo que también está en discusión, sobre todo actualmente. Pasamos al próximo capítulo, el 16 es la Guerra Fría, ¿sí? Lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ese nuevo ordenamiento con ese mundo bipolar entre comunismo y capitalismo, una guerra que no pasa quizás por el enfrentamiento armado entre estas dos potencias y que tiene como justificación, si se quiere, o como fundamento, cuestiones que son más bien ideológicas, ¿sí? No tiene que ver con un enfrentamiento entre naciones de por sí, ¿sí? O sea, si bien identificamos a la Unión Soviética y a Estados Unidos como dos países, lo que está por detrás de eso son el capitalismo y el comunismo como esferas de influencia, como esferas ideológicas contrapuestas y que piensan dos mundos completamente distintos, ¿sí? Pasamos al 17, que es el fin de la historia. Esta es una frase que anda ahí perdida entre los libros, que se habla de la caída del muro de Berlín como el fin de la historia, ¿no? Y el final, digamos, de la Guerra Fría, el surgimiento del neoliberalismo, de la hegemonía de Estados Unidos como nuevo patrón de ordenamiento mundial. Y el capítulo 18 y último es la pregunta, ¿el fin de la historia? ¿No? La historia terminó efectivamente en noviembre del 89 o seguimos, digamos, hablando y refiriéndonos a un siglo XX que, bueno, como decían también por ahí, no termina de morir, y un siglo XXI que no termina de nacer, ¿no? Teniendo a China, a Rusia y a Estados Unidos como los tres, y a Europa también ahí en el medio, ¿no? Como
Sí, podemos pasar. Ese capítulo 18 Ahí como un nuevo, digamos, mundo que se va armando. Y lo que busco, digamos, en ese capítulo es entender de dónde viene China, de dónde viene la Rusia de Putin y de dónde viene Estados Unidos, ¿no? En este enfrentamiento que tenemos hoy, que a las claras, digamos, está delante de todos. Y bueno, hasta ahí llega la historia, más no puedo, más no puedo predecir. Pero bueno, digamos, ese es un poco el viaje que va trazando el libro. Es un libro que, si bien intenta hacer una historia universal, ¿no? Porque bueno, hablamos de prácticamente todo, la intención es hacerlo de una forma relajada, ¿sí? Algo que a mí me interesaba también era esta idea de que, si bien es un libro de divulgación histórica, que respete al lector, ¿sí? En el sentido de, no sé, no banalizar o no caer en hablar de, entre comillas, lo que a mí me parecen tonterías, que veo que quizás algunos libros de divulgación sí se dedican a cosas un poco más superfluas, ¿no? Y no tanto intentar hacer una reflexión, ¿no? De cada momento y de cada etapa de la historia, que también un poco nos ayuda a entender el presente. Creo que un poco la función de la historia termina siendo esa, ¿no? Entendernos y pensar de forma crítica el mundo que estamos viviendo. Pasaríamos entonces a la próxima. No sé si ahí ya terminó, pero bueno. Esa es un poco la presentación de este libro. Quedo abierto a preguntas, consultas, ideas, comentarios, críticas y demás. Ahora le toca a ustedes, yo ya Bien. Igual no lo he entendido bien. Una historia curiosa. Curiosa en el sentido de la curiosidad para averiguar los siglos pasados y enterarnos mejor de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta donde estamos. Eso es lo que quiere decir con una historia curiosa. Es la primera. La segunda, sí, le doy la 3, y así ya lo lleva como que. La segunda, las fuentes históricas, he ido a buscarla en los libros. Bueno, aparte de ser profesor de, de historia, archivos bueno, y la última, que me ha hecho una gracia increíble, ¿verdad? Un segundo, porque yo tengo la manía de mirar siempre la última página del libro. Y veo ahí: seamos realistas, hagamos lo imposible. Bueno, se refiere a mayo del 68, como yo soy una niña del mayo 68, bien, con el acento que es, soy francesa, bien, ¿no? Y tenía unos 15 años y esto íbamos con pancarta, pero lo de imposible en francés es muy peculiar, porque seamos realistas, hagamos lo imposible, porque Napoleón dijo: imposible no es francés. Okay. Mucho antes de 1968, por lo cual me ha hecho una gracia de ver esto aquí, que me ha acordado, ya que estoy aquí jubilada, pues los años anteriores. Bueno, entonces, archivos, bien, esto, y luego lo de curiosa. Lo de la curiosidad, bien, perfecto. La idea del título, al ser una historia universal, llamarle una historia, ¿no? Iba enfocado a pensar la historia de la humanidad, ¿sí? De la humanidad toda, como parte de una misma herencia, ¿no? Un poco lo que la misión que tiene este libro, que es un poco también una de las preguntas que me han hecho en otras presentaciones, es volver a pensarnos como una humanidad potente y creadora, ¿sí? En los días que corren, digamos, en esta modernidad un poco fluctuante, o bueno, había un adjetivo ahí que daba vueltas sobre... Curiosa. Curiosa, la verdad que sí. Yo creo que es esto. Una modernidad curiosa.
donde, bueno, ya nada tiene valor o nada importa, o de repente las pirámides las construyeron los extraterrestres y la Tierra es plana, y bueno, esas ideas que andan circulando, que tienen expresiones que han llegado a la política y al poder mundial, ¿no? Que quizás es lo más preocupante de todo, porque bueno, si fueran cosas que circulan y lo digo también viniendo de un país como Argentina, donde tenemos un presidente que viene de esa rama de pensamiento. Volver a poner al ser humano como una potencia creadora de civilizaciones, de estados, de proyectos, ¿sí? Y también en ese recuento que se va haciendo o ese camino que se va trazando de las personas comunes de este libro, también entender que no solamente es obra de los grandes hombres, sino que también es obra de los pequeños, ¿no? Y pequeñas, ¿no? que construimos la realidad y el día a día. Yo pensaba en estos días, por ejemplo, con lo de la muerte del Papa Francisco, que el cardenal Bergoglio, y antiguamente cura, tomaba el tranvía en Buenos Aires como cualquier persona, que quizás nunca se hubiera imaginado llegar a ser Papa, ¿no? Y yo, que no soy católico y no practicante ni nada, a veces pienso en esas personas que están ubicadas en esos lugares de poder, que han venido quizás de lugares muy mundanos, muy comunes, que son personas como nosotros, ¿no? Que tienen sus angustias, sus curiosidades, sus preguntas, su modo de ver la vida, ¿no? Y no abstraerse de que porque esa persona está en un lugar de poder, sigue siendo una persona, ¿no? Que creo que también es algo que en el día a día y en la construcción política del presente a veces nos olvidamos, ¿no? Vemos a los presidentes o a las grandes personas como personas sagradas o que están en un panteón que no podemos tocar, y en definitiva los que le estamos dando el poder a ellos somos nosotros, ¿no? Entonces, medio volviendo al principio de la pregunta, esta idea de una historia, ¿no? Quería hacer referencia a volver a ponderar eso. Y la curiosidad me pareció que era un gancho, ¿sí? Para poder... en realidad la curiosidad es la herramienta con la cual yo voy relatando, ¿no? Y creo que podía ser un gancho para la lectura, no hay mucho misterio en la parte de la curiosidad. Después, con el tema de las fuentes, yo tomé la decisión de no ponerlas en el libro, de no poner una sección de fuentes en el libro, para mantener una lectura un poco más suave y menos interrumpida por la cuestión de la fuente. Las fuentes se recaban de todo un trabajo que tiene el blog y la página de unos 10 años, y que muchos de los capítulos surgen también de ese blog y que están escritos en ese blog. Y ahí mismo sí están citadas esas fuentes, ¿no? ¿De dónde vienen las fuentes? Archivos, fotos, esto de hagamos realistas, seamos realistas, hagamos lo imposible, viene también del archivo fotográfico del Mayo francés. Y creo que esa frase también expresa un poco esto de lo que comentaba yo recién, de la potencia creadora del hombre, ¿no? Bueno, imaginarse otros mundos, ¿no? Que también es un poco para lo que sirve la escritura y la literatura y los libros en estos días tan librescos que estamos viviendo, ¿no? Me parece que está bueno pensarlo así. Y bueno, ahí también metí el Mayo francés también en la pregunta, así que perfecto, impecable, 10 de 10. Bien, ¿alguna otra pregunta? Mi libro para los colegios, ¿no? Sí. Sí. Enseñar Para el instituto. Bueno, Para el instituto, ¿no? Un poquito más alegre. Sería un honor. Sería más para el instituto, para eso. Sí, sí. Bueno, después también pensando un poco en los públicos, la verdad que está escrito para todo público. Lo puede leer un joven de 15 años, lo puede leer una persona Una mayor. visión global. La verdad es que la idea era un poco esa. Y también el recorte temporal, cuando la editorial me dijo, bueno, nos
gustaría que escribas un libro, ¿de qué querés hablar? Dije, bueno, me mando a hacer una historia universal y la editorial me dijo, no, bueno, tenemos un límite de páginas, tampoco te puedes... No, lo voy a hacer en un formato que abarque la mayor cantidad de tiempo posible, que despierte el interés, digamos, en la mayor cantidad de público posible, porque, bueno, también es mi primer libro y era una oportunidad para tratar de llegar a mucho público, ¿no? No sé, habrá quien le interesa más la historia antigua, hay 4 capítulos que son historia antigua. Que le gusta la historia moderna, hay 4 capítulos de historia moderna. Y así, digamos, vas mechando, ¿no? E incluso puede despertar la curiosidad en aquel que le gusta la historia antigua y de repente dice, bueno, me voy a animar a leer un poquito de el fin de la historia. Y se manda con algún capítulo. Los capítulos, bueno, ahí como lo podrán ver, están divididos en mini capítulos, lo cual también hace, me parece a mí, un poco más ligera la lectura.